Bien, 9:46 minutos. Bueno, obviamente ayer nos sorprendió la noticia de la partida de Ricardo Yenco, si bien estaba enfermo, y bueno, ya tenía 87 años, pero de todas maneras nos sorprendió en medio del feriado, ¿no? A todos esta novedad que surgió a través de las páginas, de los portales de internet y de las redes sociales. Y bueno, para recordar quién fue Ricardo Yenco, su impacto en la política y en Bragado, ¿no? Como intendente, y también en su momento fue senador, vamos a preguntárselo a quien más sabe, porque es quien más ha investigado sobre la historia de Bragado desde sus orígenes, que es el ingeniero Aníbal Grosso. Hola Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Bien, como se puede en realidad. Ricardo tenía 87, yo ya tengo 84, así que se pone difícil. Bueno, pero hay que seguir adelante, Aníbal, ¿eh? Sí, Y lo que no dejas es haremos lo que podemos. de estudiar y de estar siempre pendiente de los datos que puedan surgir de la historia, ¿no? Sí, sí. Bueno, con Ricardo yo entiendo que ha desaparecido uno de los grandes protagonistas de la historia moderna de Bragado. No solamente por haber sido el primer intendente después de la dictadura, lo cual lo va a identificar por siempre. Lo vamos a recordar o lo van a recordar los bragadenses por ese detalle. Ricardo fue un personaje singular, de mucho peso. Yo recordaba, ya quedan pocos que recuerdan mi infancia, pero yo desde el año 46 al 57 no desfilé con la escuela, que había siempre desfile en las fiestas patrias. Los 25 de mayo se celebraban, los 9 de julio se celebraban. Y siendo muy chico, yo tal vez 8 o 9 años, me llamó la atención el abanderado de una escuela. Impecable, peinado correctamente, vestido correctamente, sin una arruga en el guardapolvo, con guantes blancos impecables. Era Ricardo Yenco. Después lo supe. Ya desde su casa lo mandaron pulcro y siguió toda la vida prolijo, pulcro, ordenado. Fue una de sus características de la vida. Ahora recordamos que fue el primer intendente después de la dictadura, pero a veces pareciera que nos olvidamos. Vi que los bomberos lo han recordado. Si bien todo el proyecto del edificio de bomberos se hizo en la administración de Ricardo Arabia, la construcción se hizo con Ricardo Yenco y se terminó y se inauguró el edificio. Y hay otra cosa que pareciera que nos olvidáramos, que fue el hecho de que no destruyeran el Constantino. Uh-huh. Junto a Alfredo Godoy y Jorge Blanco fueron la cabeza de un movimiento para parar la demolición que el coronel Ibarra había organizado. Si tenemos el Constantino ahí parado, a uno de los que se lo debemos es a Ricardo Yenco. Y en algún lugarcito del Constantino debiera estar su nombre, como se tendrá que agregar el de Alfredo Godoy más adelante y el de Jorge Blanco después, o cuando sea. Porque fueron pioneros en defender al edificio del Constantino. Pusieron todos sus esfuerzos. Y evidentemente no era una cuestión política, porque uno era radical y el otro peronista. Claro. Así que para mí fue una persona con sus defectos y virtudes, porque nadie pasa por la vida perfectamente, todos cometemos errores. Hay una cosa que a mí también me marcó. Yo le llevé siempre la revista que hacía la cronología. Sí. Sí, generalmente me la recibía él, si no estaba la chica, pero generalmente salía él. Y un día: no me traiga más la revista. Se habrá enojado, qué sé yo, no sabe por qué. Dice: no me la traigas más porque yo no tengo nadie que me siga. Ese dolor profundo que él tenía dentro de su alma de haber quedado solo, ajá, lo martirizaba evidentemente. ¿Y para qué voy a seguir guardando cosas si nadie las va a recibir? Y me dolió a mí eso. ¿Eso fue en qué año, en qué época, Aníbal? ¿En qué año fue aproximadamente? Y no me acuerdo hasta cuándo saqué la revista, pero
se había quedado solo, sí, había quedado solito. Yo no sé, llegué casi hasta el final llevándole la revista. Nunca fuimos amigos, siempre fuimos apenas conocidos, pero el buen trato siempre fue normal. Evidentemente De hecho, tuvo una vida muy dura en ese sentido, ¿no? sí, lo que le tocó vivir su familia, la muerte del hijo muy chico, luego su hija, su señora, fue muy doloroso. Y a veces cuando leo mis archivos, veo lo que yo tengo guardado, ha sido más duro, han sido más duros sus propios compañeros peronistas que la oposición. Las internas peronistas fueron muy duras con Yenco. Le dijeron cosas barbaridades, salvo las barbaridades que le dijo Benalal, que afortunadamente Ricardo las respondió con mucha altura. Yo creo que se equivocó Benalal cuando recordó la infancia de Yenco, su origen humilde, cómo había llegado a un lugar tan poderoso, y llegó trabajando. No sé si cometió errores, y no, porque lo ignoro, pero creo que las críticas más duras las recibe dentro del propio peronismo. Él era un peronista ortodoxo que venía de la época de Jacobino, con su casa justicialista y manteniendo una posición muy ortodoxa y casi conservadora. Y de pronto aparecieron todos los movimientos. Ustedes imaginen que el primer Consejo Deliberante estuvo presidido por Alfredo Senesi, un amigo de Ricardo Yenco, y el segundo lo desbancan a Alfredo Senesi y le ponen a Graciela Arabia, la opuesto dentro del propio peronismo. Graciela Arabia venía de militar junto a los Kirchner en La Plata, una mujer de izquierda contra la derecha que representaba a Ricardo. Y todo así. Fue una vida dura, pero yo creo que yo me acuerdo de las internas con Cirigliano, ¿no? Que en una época que yo trabajaba ya con Cirigliano, claro, con Ramón, claro, aunque insólitamente, porque Ricardo era ortodoxo y Cirigliano era menemista, es decir, que no estaba tan lejos. A veces nos cuesta entender políticamente que una cosa es ser conservador y otra cosa es ser liberal. Nos cuesta entender esa diferencia que existe. Todo como generalmente la izquierda dice, la derecha, y en la derecha están los conservadores y están los liberales, lo incluimos a todos, pero son dos proyectos distintos del país. Y las mismas palabras lo indican, ¿no? Y sí, pero el radicalismo, que para mí es un movimiento popular de izquierda republicano, muchas veces se ha contagiado del conservadorismo, pero nunca del liberalismo. Ahora sí, ahora estamos saliendo del tema de Ricardo. Sí, claro. Pero marca un poco Ricardo, lo que ha sido la política, y en la cual Ricardo, como el resto de los políticos, se tiene que manejar, ¿no? Donde las internas en distintos partidos, pero en el peronismo especialmente, suelen ser bravas. Lo que debemos rescatar es que Ricardo condujo un momento de la historia política de Bragado en que había mucha más armonía que ahora. Había mucho menos vedetismo entre quienes hacían política. Ajá. El Consejo Deliberante, si Ricardo bien comandaba una cosa que era provechosa para Bragado, el Consejo Deliberante lo aprobaba sin discutir, sin querer tener protagonismo en la decisión de Yenco. Uh-huh. Y creo que fue armonioso, ese primer gobierno fue armonioso. Además veníamos de la dictadura, ¿no? Que también eso seguramente se tenía en cuenta. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, la lucha con el agua, que tuvimos muchísimas diferencias con Yenco. Por las inundaciones. Claro, exactamente. Tuvimos diferencias profundas. Claro, Yenco no recibía como ingeniero, en la provincia, hoy se corta muchísimo. Uh-huh. Sí, Yenco lo escuchamos. No, no entendí nada.
Que lo estamos escuchando, Aníbal, siga hablando, por favor. No, decía que Yenco no recibía de la provincia, que era radical, toda la atención que merecía el problema. En eso se lo teníamos que reconocer. Pero no porque el radicalismo quisiera, no porque Armendáriz quisiera boicotear a Bragado. El radicalismo resultaba insuficiente la contención por el problema de las aguas. De cualquier manera se alcanzó a sobrellevar bastante bien ese problema. Recién veíamos una imagen, Aníbal, del famoso debate, ¿no?, que creo que fue uno de los más destacados en la historia reciente, entre Yenco y Costa en el año 99, si mal no recuerdo. Eso fue una cosa muy importante, y creo que ahora no habría actores del nivel de Yenco y de Costa como para repetir un debate. Lo digo duramente, porque terminaron el debate y se dieron la mano. Sí, entonces sí. Demuestra una necesidad política, porque pensar distinto en política no significa ser malo. El otro piensa distinto, tiene una concepción distinta de lo que es la política. Entre todos vamos a encontrar el punto de equilibrio que nos sea más factible y útil a todos. Claro. Además, la importancia de haberse sometido, digamos, a un debate, cosa que hoy los políticos le huyen, no solamente porque no están preparados muchos de ellos, como usted dice, digamos, sino porque arriesgan. Digamos, en un debate se puede arriesgar, sobre todo cuando está peleado el pronóstico electoral, ¿no? Pero es que política es riesgo. Si uno no arriesga, no puede ser político. Sí, me van a decir, hay muchísimos políticos que no arriesgan absolutamente nada porque no les interesa hacer política, les interesa vivir de la política. Ustedes piensen en un Alfredo Palacio. ¿Tendría miedo de decir algo Alfredo Palacio? No, lo decía. Y como Palacio, una montonera. Y nombro a alguien que no tiene nada que ver ni con el radicalismo ni con el peronismo. Claro. Ahora es la agresión, la palabra burda, la mofa. Sí. Hoy los debates son pura chicana, lamentablemente. Claro. No sirve para nada. Claro. Aníbal, le mando un abrazo grande, cuídese y bueno, muy agradecidos como siempre por su aporte. Abrazo. Abrazo, hasta luego.